¿Cómo están, queridos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Brutales. Estamos acá con Matías Reeves. Quienes no lo conocen, tenemos un invitado hoy día. Es cabezón, influyente, eh, emprendedor. Es un perfil bien curioso, ingeniero de Bochef, que se fue en algún momento a hacer un máster en filosofía al London School of Economics. Un ingeniero que pasó a la filosofía. Después fundó o cofundó la fundación muy influyente de Educación 2020. Participa en distintos directorios de distintas fundaciones y proyectos, como la Corporación Balmaceda Arte Joven, el proyecto Moquita. Escribió un libro, es un animal muy curioso, escribió un libro que se llama Memento Mori. Habla del duelo, de la pena, de cómo aceptar la muerte y hacerla una fuente de sabiduría y motivación. Además, como si fuera poco, participa en la Fundación para la Superación de la Pobreza, es parte del equipo de la FAO y se dedica a articular proyectos con privados. Un gallo muy, muy interesante. ¿Cómo estáis, Matías? Bien, ¿y tú, Javier? No sé si tan bien como tú, donde sea que estés ahora en esta aventura que te lanzaste. Sí, aquí estamos en Ubatuba, desde Ubatuba el podcast. Oye, me la hiciste difícil, Matías, porque me dijiste, oye, tenemos una hora, después tengo que ir a un directorio y hacer otra, y está ahí full. Entonces, me pregunté con qué pregunta partir para Matías. Y lo que se me ocurrió fue lo siguiente. ¿Qué fue lo último que no te dejó dormir en la noche? Mi hijo. ¿No te deja dormir? ¿Qué edad tiene? No, mira, Gaspar tiene 5 meses, así que por razones obvias la noche está así, pero lo máximo, o sea, duerme súper bien, lo tiro como talla, pero por lo que he escuchado con amigos, con otras personas, pareciera que él lo está respetando el sueño de una manera bien particular y bien especial. Así que eso por una Chuta. parte. Pero entiendo para dónde va tu ¿Cuánta, pregunta. cuántas horas estáis durmiendo? No, yo creo que 6 seguro, porque Ya, nos estamos con bien. mi señora, con la Maida en darle la papa, y él se despierta 2 veces en la noche, y el proceso de darle la leche, y los pechitos, y el pañal, y todo eso, ponte tú, ¿Cuánto, ¿Cuántos media hora, hijos tenéis, Matías? él es el primero, Es el primero, está ahí con el primero. Ah, sí, difícil, el difícil. primero. No, pero es una maravilla, de verdad es una maravilla. Yo hace mucho tiempo que quería ser papá, hace mucho tiempo. Y nada, pues, vamos bien, felices. ¿Qué edad tenéis, Matías? 40, 40. Qué 40. bonito, qué bonita edad, con un crío. Fantástico. No, genial. De hecho tuve hace no mucho tiempo atrás, cuando estábamos esperando a Gaspar, leí literatura infantil de Zambra. Y es un concepto de la paternidad tardía. Él fue padre a los 42 años. Y mientras leía el libro, que lo recomiendo profundamente, me sentí totalmente identificado. Yo creo que quienes hemos sido padres a esta edad vemos la vida con una perspectiva distinta a haberlo sido a los, no sé, yo mismo me comparo con el Matías de hace 15 años, los 25 años, y era otra persona. O sea, Mm, a los 25 años llevaba poco menos de un año de cuando partimos Educación 2020, por ejemplo. Estaba en mm, otro momento de mi vida, mm, mm. eh, y mi postura frente a la vida, incluso yo creo que mi postura frente a las noches, los desvelos, a lo que estábamos conversando recién, es totalmente diferente. Y yo creo y espero que así lo perciba también Gaspar en su vida. Así que nada, pues es una súper experiencia que la comparto, que creo que vale la pena. Y si hablamos de emprendimiento o de proyecto, yo creo que esto puede ser el más significativo de mi vida, que lo estoy partiendo. Sí, qué lindo, lindo momento. Me alegro mucho, Matías, por ti. Oye, Matías, partamos un poquito más atrás. ¿Qué te llevó a estudiar a Chef? Una pregunta, a ver, yo te diría que como a los 15 años, más o menos, yo siempre fui en el colegio, hice un montón de cosas, o sea, no he cambiado mucho en esa línea. Fui presidente del centro de alumnos, fui presidente de curso, estaba en scout, estaba pololeando, estaba en la selección de fútbol, o sea, no sé, me metía en cuánta cuestión había.
Y me di cuenta en algún minuto que era bueno para las matemáticas, pero tenía una vocación más social, que en ese momento yo la veía así. Y conocí a una persona que estudiaba economía en esa época, en la FEN, en la Facultad de Economía de la Chile. Tú Y estudiaste en Santiago. yo estudié en Santiago, El, sí. el colegio lo hiciste en Santiago. Ya. Sí, sí, sí. Y nada, po, me cuenta un poco lo que era la economía y dije, esto parece que es. Entonces empecé a averiguar un poco, me empecé a preparar, la prueba de aptitud, de hecho yo vi la última PAA. Y antes de postular me reuní con varias personas, ya economistas mayores, que mi mamá me hizo un contacto para hablar con alguien, para que me explicara bien de qué se trataba. Y voy a ser sincero, y muchos me dijeron, no estudies ingeniería comercial, estudies ingeniería industrial. Y yo, ¿por qué? Y me decían, mira, todavía eres muy chico y después podés ir explorando. Si entras por economía vas a ser economista, que es lo que tú me dices en este minuto que quieres ser. Pero si entras por ingeniería industrial, después puedes hacer un posgrado en economía, igual ser economista, pero tener una amplitud de formación. Y estos eran economistas de la Chile también, entonces me llamó mucho la atención. Y al momento de postular, pues dije, ya, voy a seguir por ese consejo. Y creo que me marcó harto la vida porque empecé mi carrera universitaria de nuevo, me metí en política universitaria, participé en algunas cosas en la fecha, en los estudiantes de ingeniería, fui ayudante de varios ramos y empecé a hacer ayudantías de economía, fui ayudante de micro, de macroeconomía, fui coordinador de unos cursos de tercer año, no me acuerdo ahora. Tomé el magíster de economía, el MAXEA, el de economía aplicada, y estando en eso, dije, no No, me gusta pero- la economía. oye, pero espérate. ¿Qué tomáis? ¿Café, mate, Red Bull? ¿Cómo sosteníais esas noches estudiando? Porque hay que estudiar para dedicarse a todas esas cosas. Mira, la verdad, el primer año en Boche, yo te diría que fue el más duro. Llegué con mucho Ya. susto. O sea, yo no me considero una persona de estos compañeros que uno siempre tenía como brillantes que Claro, claro. en la clase. Ese weón Eh, nació sentado en Bochef. no, claro, y de hecho estaba lleno, o sea, había muchos y compañeros del colegio también, los que entraron, era gente que yo veía y, no sé, pensaban distinto a mí, como o sea, eran capaces, tenían una capacidad racional diferente, totalmente. Entonces yo dije, yo llego, teníamos 4 cursos, álgebra, cálculo, computación y física, cursos anuales, que si te los echabas, tenías que hacer, pasar un año inmediatamente. Entonces había una presión muy fuerte. Y yo dije, al menos mi meta va a ser pasar física y computación. Los dos matemáticos, si no los paso, más de la mitad de la gente no los pasa, entonces está todo bien. Y me metí a la biblioteca, estudié todo el año y pasé, y me fue bien, y no eché ni un ramo nunca en la carrera al final. Puta, qué Eh, buena. Terminé siendo ayudante de álgebra y de cálculo en tercer año también. Y Toma. yo te diría que no fue por mis super notas, o sea, yo no salí de álgebra ni cálculo con promedio 6, salí como con, ponte tú, 5,2, 5,4, más o menos. Ya, ya. Pero yo creo que la necesidad me ha hecho ser una persona muy busquilla, como se dice. ¿Y por qué Eres digo la curioso. curioso? Porque necesitaba plata, ¿cachai? Es como, Mm. yo estudié con crédito universitario, con beca, yo no recibí un peso de mi mamá desde segundo medio, terminé becado en el colegio, o sea, necesitaba ingresos y compatibilizarlo con mis intereses académicos e intelectuales, obviamente. Entonces, por eso desde segundo o tercer año empecé a golpear puertas con los profes para buscarme una pega en la universidad, además de ser garzón, que eso también lo hacía afuera. Y Toma. el profe de cálculo, Sánchez era el apellido, que era un maestro, así, en verdad era como un gran profesor que en estas aulas de Bochef cabían más de 100 personas, un auditorio, se repletaba y esto eran las clases los viernes en la tarde y los sábados en la mañana. Y las cabros de otras secciones iban para allá. Piensa que en esa época al menos ingresábamos como 600 por Mm, generación. Era una locura mm, de gente. Y este mm. gallo era súper bueno. Entonces le fui a preguntar si podía ser ayudante y en algún momento me dijo, ya, basta. Vaya, porque yo estaba postulando a otro curso, para el de ecuaciones diferenciales, que ahí me había ido muy bien, ahí salí 6,4, como que en ese sí me fue harto bien. Y dijo, no te dejé en ecuaciones diferenciales, te dejé en álgebra y cálculo. Y yo quedé como, pero ¿por qué si no tengo tan buenas notas? Me dijo, ¿lo querí o no lo querí? Yo feliz, porque era más plata. O sea, era Claro. más
eran 72 lucas mensuales, que obviamente era un montón de plata para Perfecto. lo que necesitaba en esa Oye, época. espérate, Matías, ¿de dónde viene tu fuerza intelectual? ¿Es cultura de tu familia? ¿Es un intelecto, el hambre propia? ¿Qué es lo que, de dónde viene el hambre por la sabiduría? La verdad no sé. A ver, mi mamá es abogada, ya no ejerce, mi mamá tiene una demencia hace ya un par de años, entonces estamos con mis hermanos a cargo de ella. Pero siempre nos metió harto el tema del estudio, por historia familiar, yo a mi papá no lo conocí, de hecho, eso es para otro capítulo, pero lo conocí a los 30 años porque lo busqué, lo encontré y ahí nos Cacha. conocí. Y entonces yo crecí con el papá de mis hermanos, y él siempre fue alguien más bien, más intelectual. Quizás por allí hay algún interés, Ya. pero más que eso, yo creo que siempre he tenido una curiosidad de muchos temas, como, y es reflejo también que hoy día me dedico, tú me presentaste en varias actividades diferentes, y creo que he logrado compatibilizar esta inquietud por Mm. meterme en muchos temas, en muchos mundos diferentes. Yo creo que básicamente por curiosidad, o sea, quiero aprender, ahora estoy con Duolingo aprendiendo francés, pero solo porque lo encuentro choro, me metí a Oye, clases de Matías, que tú hace como 10 años atrás y estuve 2 años bailando swing. Como, no sé, me gusta. fantástico. Oye, Matías, en un tuit, ¿cómo articularíais o resumiríais tu paso por Bochef? En un tuit. No sé, te diría como en un abrir y cerrar de ojos, no era tan terrible como me lo habían pintado, pero fue el gran salto que me ha permitido desarrollar el resto de mi vida. Creo que Oye, Matías, en un tweet, y lo digo porque, como retomando tu pregunta de por qué terminé estudiando ingeniería industrial, pero y que lo vinculo con esta última de Bochef, pero yo cuando entré, cuando tenía estos 15 años y quería dedicarme a algo, comillas, social, que pensaba en esa época, quizás más ingenuamente, cuando me caí de esta imagen de la economía que yo tenía, descubrí las políticas públicas, descubrí la sociedad civil. Entonces me cambié del magíster de economía, hice el de políticas públicas y Nimon Bochef, y estando en esa época, empezamos Educación 2020. Entonces, todo lo que yo en algún momento había pensado, lo tiré a la basura. O sea, había pensado salir de la universidad, ojalá viajar, trabajar, ganar experiencia, pero terminé a los 20, ¿cuánto tenía? 24 años, armando una fundación que nunca pensé que iba a estar haciendo yo, oye, estando en un detengámonos ahí un poquito, detengámonos ahí, Matías. ¿Cómo parte, cuéntame un poquito cómo parte la fundación, por qué tu interés en la educación, cómo hiciste la red, cuéntame un poquito de eso. A ver, yo creo que la educación, cuando uno está en la universidad, es como el tema natural de interés a la gran mayoría de las personas, por la etapa vital en la que estáis viviendo, porque estáis muy cercano también a tu propia experiencia en el Claro. liceo, en el colegio, Y y además hay una... eran tiempos donde la educación, los últimos 20 años han sido difíciles. No por eso, o sea, como yo creo que hay una cosa vital de momento en que uno está viviendo en la universidad que uno lo acerca mucho a la temática. Eh, Además de otras, por cierto, en esa época también me interesaban los temas de salud, me interesaban los temas de energía, pero en educación yo creo que a todos, o la gran mayoría, hay una vinculación muy, muy fuerte. Y por otro lado, estamos hablando del 2008 cuando partimos esto, y la revolución pingüina había sido 2 años atrás. Mm, Entonces, hubo un gran movimiento y muy potente, y que lo posicionaron los secundarios en esa época en la agenda pública de manera muy, muy poderosa. Entonces, nosotros estando en la universidad, habiendo pasado 2 años, estábamos sensibles, pero teníamos ganas de seguir, nada, pues, debatiendo, como participando. Y se dio una coyuntura muy particular porque había ocurrido un pic de interés nacional 2 años antes, había bajado notoriamente, o sea, ya no estaba mm, en las prioridades nacionales, las encuestas de mm. opinión, por ejemplo, si uno ve las CEP de esos años, la educación estaba en el quinto o sexto lugar. ¿Qué es lo que está pasando hoy Mm, día también? Como, sí, como decía perdió interés. ha bajado, o sea, hoy día de nuevo está la seguridad arriba, las pensiones, y son La temas que van seguridad. diferentes. Mm, Entonces, eso por un lado. Y por otro, Mario Weisbrot, que era profesor del Magíster de Políticas Públicas en esa época, escribió una columna que causó mucho revuelo, y, eh, y, eh,
varios de los que estábamos en la universidad le decían, bueno, pero una cosa es escribir una columna como bien, pero tratemos de hacer algo más que eso. Seamos un Y poco más propositivos, dijiste tú. claro, y él también muy cercano y generoso con lo que fue su planteamiento. O sea, dijo, ok, como diseñemos algo, y lo que pensamos fue, ¿por qué no hacemos un manifiesto con 10 puntos, cosas muy concretas? Buscamos firmas, como la típica campaña, y esas firmas después con el manifiesto se las llevamos a las autoridades, al Ministerio de Educación, al ¿Y había Congreso. algún, perdón que te interrumpa, había alguna ideología política detrás de esto? ¿Era más una No, voluntad social? ¿Cuál era no el había driver nada, detrás? ¿Cuál era el momentum? mira, no había nada más que una buena intención de querer contribuir y de escandalizarse y llamar a la sociedad a escandalizarse por los resultados, por la situación en la que está la educación, Mm, no solo la pública, la particular seleccionada, sino que la privada también, sino que era una cosa más bien sistémica. Entonces, mm, nos lanzamos con esto, invitamos a los compañeros de ingeniería en la Católica también, para no ser solo los de la Chile. Tuvimos muy buena recepción desde allá, lanzamos la campaña en un tolerancia cero en esa época. Hicimos la página web con un compañero también de la universidad, nos mandamos a hacer unas Maro, poleras. nunca me deja de sorprender que el 80% de quienes escuchan este podcast aún no nos siguen. Hagamos un trato. Tú le das a la campanita de seguir este podcast y yo me comprometo a seguir generando contenido cada vez mejor. ¿Tenemos un trato? Muy bien. Sigamos con el show. Vice Blood era la cara visible de la fundación. No, claro, porque él, como te decía, él escribió la columna original que gatilló un Claro. poco esto. Pero ese episodio yo recuerdo haberlo visto en vivo. Mario Weisslot Puede ser. en Tolerancia Sí. Cero. Y o sea, puso el tema y habló se paró desde un farol donde nunca nadie había hablado del tema. Eso lo hizo muy bien, lo hicieron muy bien. No, yo creo que, o sea, Mario comunicacionalmente, o sea, totalmente hábil y muy capaz, o sea, yo creo que ahí tuvimos una sumatoria de situaciones, con un académico que había estado investigando el tema, un grupo de estudiantes que teníamos ganas de organizarnos, de hacer algo, y de una manera diferente a lo que se había hecho hasta hace un par de años, que era con una movilización más estudiantil, sino que quisimos hacerlo de una manera diferente, aprovechamos no había un boom digital tan fuerte como hoy día, o sea, Mm, Facebook mm, recién estaba empezando, claro. o sea, es otro ¿Qué, mundo. qué opinión tenías tú de Boric, de Vallejo, de Jackson? ¿Cómo los mirabas? ¿Los mirabas desde dónde? No eran dirigentes todavía. Por eso te digo, estamos como en una época previa, cuando nosotros partimos, el ¿Quién eran 2008, los líderes en ese minuto? Los líderes pero por ejemplo, creo que en esa época en la fecha estaba de haber estado Felipe Melo, que hoy día es el director de la alta dirección pública, estaba el Nico Grau, presidente de la FED, que hoy día es el ministro de Economía, Nicolás. Nicolás Grau. Mm, O sea, es una generación previa a los actuales, a las claro. actuales. Entonces, cuando partimos, como te digo, era un país distinto. Mm, Digo, armamos un formulario en la página web, es como de una manera antigua de hacer campañas. mm, eh, mm, Recolectamos esto y llegaron 15.000 personas que después le escribían a contacto@educación 2020, que era mi Gmail. Yo estaba en la U y tenía que ir a, no sé, como una clase. No sé, era una locura, todo era una locura y tenía que terminar la carrera. Después nos conseguimos unas luquitas, yo me pude dedicar un par de horas. Entonces, todo el primer año fue eso. Yo también me tuve que titular, hacer mi tesis. Hubo ataques, porque la discusión era ferviente, incluso a veces violenta. Se transformó, no sé si todavía en esa época, Yo no sé, pero no sé si ataques, pero yo creo que había una crítica a lo que nosotros planteábamos, que yo lo miro con perspectiva. Hoy día han pasado 16 años, yo ya estoy más viejo, tengo mucho menos pelo que en esa época, y yo creo que muchas de esas críticas eran súper válidas. O sea, yo mismo creo que eh, muchas de las cosas que decía en ese entonces, incluso cuál era la crítica más grande que se le hacía a usted? que se sobresimplificaba la complejidad de lo que se tiene que hacer en educación. Y yo Mm, comparto esa crítica totalmente. O sea, yo hoy día, si viera un grupo como éramos nosotros hace 16 años mm, atrás,
probablemente tendría la misma crítica, porque nosotros Claro. decíamos, aquí lo que tenemos que hacer es 1, 2, 3, 4, Es un mejorar. problema técnico. Exacto, y no es solo técnico, o sea, obviamente hay procesos políticos, procesos culturales, procesos sociales que están en la base de todos los sistemas educativos. Entonces, uno llegar y decir, esta es la receta, eso no ocurre. ¿Fueron ingenuos, creís tú? Mirándolo para atrás, ¿creís que podría haber hecho algo distinto? Yo creo que sí, pero también hay un valor en la ignorancia. Yo creo que Mm. la ignorancia que En el, des- teníamos, en el descubrimiento de cómo uno éramos. va surgiendo a partir de eso. Sí, o sea, no voy a hablar por el resto de mis compañeros ni mis colegas, pero puedo hablar por mí. Yo creo que yo siempre fui muy valiente en decir muchas cosas porque no sabía. O sea, yo sabía 5 cosas y decía esas 5 cosas permanentemente, que hacían sentido a mucha gente, pero Ujú. quienes han dedicado su vida a estudiar el proceso de transformación del sistema educativo saben, y yo hoy día lo puedo decir también, que no son 5 cosas, no existen las balas de plata, no hay una Mm. receta para mejorar el sistema educativo, es un proceso de largo aliento, que tiene políticas de Estado, financiamiento, condiciones, recursos, etcétera. Entonces, no sé si yo te diría que cambiaría algo, porque las cosas son como son y uno toma las Mm. decisiones con la información que tiene y con la disposición a avanzar que tiene. Entonces sí fuimos una organización exitosa que nos perpetuó hasta el día de hoy. O sea, seguimos trabajando, seguimos contribuyendo. Yo hoy día estoy en el Mm. directorio, presidente del directorio del 2018 hasta el año pasado, casi 5 años. Y seguimos participando en las comisiones de educación en el Congreso. Sigue existiendo la influencia y lograron meterse a jugar el partido, en el fondo. Sí, totalmente. Yo creo que ha sido parte también del aprendizaje, uno personal y uno institucional, obviamente. Ahora hay otras personas, ¿sí? El Mm. equipo, Mm. la Ingrid, que es la actual directora Oye, cuéntame un poco, perdón, sí, cuéntame un poquito, Matías, de cómo fue desde el punto de vista de administrar, porque una cosa es la fundación, la causa que persigue y todo, pero tú jugaste el rol de gestionar que esto realmente sucediera, contratar, buscar financiamiento, totalmente. poner los headlines, o sea, tuviste que armar un emprendimiento en sí mismo. O sea, ¿Cómo fue, cómo de fue hecho, ese proceso? cuando se habla del emprendimiento solo como la creación de una empresa propiamente tal, yo siempre lo miro con simpatía y lo entiendo, porque también había una de la pandemia, la tuvimos que cerrar, de la pandemia, vamos, ahí, bueno, eso de ahí te lo puedo contar, pero armar una fundación es una organización, es un presupuesto, es contratos, proveedores. La única diferencia es que al final del año los recursos no se reparten entre nadie, sino que los reinvertimos en la misma fundación. Pero para organizaciones es prácticamente lo mismo y doy fe de aquello. Hay que hacer facturas, boletas, o sea, Mm. y la verdad, yo creo que uno de los sellos que tuvimos desde el primer minuto es que tratamos de ser lo más profesionales posibles siempre. O sea, ¿Qué significa eso prácticamente? de tener todo en regla, en orden, ordenado, transparente, tratar de no tener precariedad, o sea, no hacer lo que no podemos, austeros cuando hay que ser austeros, ser Lo osados cuando. intentaron agarrar de alguna manera, porque los políticos igual se meten por todas partes y empiezan a levantar cosas que no existen. ¿Los criticaron en algún minuto? Sí, a lo largo de los años de muchas formas, pero yo creo que hemos sido capaces y desde el primer minuto de construir una marca muy potente que se le atribuyen, analicémoslo como desde el punto de vista del marketing, ponte tú, De la marca, claro. de marca propiamente tal, como desde esa parte. Rigurosidad, O sea, hicimos falta de estudios ahora que sesgo, se asocia a la marca de docente, objetividad. y Mm. hay transparencia, y profesionalismo, y rigurosidad, y cercanía, se entiende lo que Mm. hace. Mm. Y eso, de hecho, lo hicimos, si no me equivoco, el último estudio hace, yo te diría, unos 4 años atrás o 3 años atrás, analizando si cambiábamos o no la marca. Porque llegamos al año 2020 que nos habíamos puesto como meta, Mm. y después con la agencia que trabajamos nos dijeron, construir una marca es tan complejo, con los atributos que ustedes tienen, van a perder más que ganar si cambian. Creemos que eso ha sido fruto de ese profesionalismo que te digo, Mm. de contratar profesionales de buen nivel, tratar de pagar el monto que el mercado está pagando a sus Mm. profesionales también. Eh, Difícil.
aprendiendo de las lecciones de tener una buena gobernanza. O sea, nosotros siempre hemos tenido un directorio lo más plural posible de una centro-izquierda y una centro-derecha, diverso en la composición. Qué difícil pega esa. O sea, ya por sí mismo la gobernanza de una fundación tiene muchas complejidades, ¿no es cierto? Por sí misma. Pero si además estáis metida en el ambiente político donde tenéis que ser súper cuidadoso con cómo seleccionáis, cómo después, una vez que lo seleccionáis, gestionáis cualquier cosa. O sea, es harta pega política esa también. Sí, pero yo creo que es parte también de la manera en que hemos conceptualizado nuestra fundación desde el primer Mm, minuto. Nosotros dijimos, si mm, somos capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros que pensamos distinto, podemos proponerle algo al país. Y de hecho, a lo largo de todos estos años hemos propuesto mm, de política pública que se han implementado también a lo largo de los años, otras no. Vamos haciendo mm, seguimiento, después trabajamos en los colegios, pero yo creo que parte de esta gobernanza de tener un directorio plural por mm, diversidad que mm. los últimos 5 años es súper enriquecedor y fe de lo importante que es para que una institución con buenos liderazgos tenga excelentes resultados, que es lo que nos ha pasado. ¿Tuvo, tuvo costos personales haber tenido que liderar por tantos años y con tanta intensidad ese proyecto en tu vida? Yo no sé si escondo los costos, porque me cuesta verlos muchas veces. Yo soy más de una persona que ve Mm, los beneficios como las cosas mm. Va positivas que para me están adelante. viendo. Sí, o sea, y en todo orden de cosas, no sé, con ex relaciones de pareja, con otras eh, experiencias personales también. Digo, sea lo que sea, como que tengo que avanzar. Entonces, en Educación 2020, en mi vida en general, digo, si algo ocurre que no estaba previsto o que genera alguna cicatriz, llamémosle así, ok, Mm, es parte del juego. Entonces, no sé, por ejemplo, por decir algo, como es un costo que yo estuve 6 años y me demoré 6 años después en irme a estudiar cuando me fui a estudiar a Londres, como mm, tú me presentabas mm. ahí. No sé, otros compañeros ya lo habían hecho, o Claro, eh, ganaba menos plata porque no podían pagar un sueldo quizás de mercado en claro. algún momento. Es un costo, no sé si es un costo, cosas de esa naturaleza, pero yo sé que para mí haber comenzado Educación 2020, haber estado vinculado ahí, solo me desvinculé formalmente de la época en que estuve trabajando en el Ministerio de Educación, Mm, eh, que siempre fue un requisito de nosotros. Si alguien entra al Ministerio de Educación, claro. ¿Y en qué un cargo hiciste, perdón, tiene que salir. qué hiciste en el Ministerio de Educación? Ahí estuve en el gabinete cuando la ministra fue Adriana Piano, que venía de ser directora ejecutiva de Educación 2020, cuando Valentina Quiroga era la subsecretaria y que ella también es otra de las fundadoras de Educación 2020. Bueno, ¿Tú Francisco eres Geria, jefe de gabinete? no, no, no. Francisco Geria era el jefe de gabinete de la Vale en ese minuto, que también es otro de los fundadores y que ahora es el presidente del directorio de Educación Ya. 2020. No, yo estuve en el proceso de municipalización. O sea, llegué a ser asesor en temas de educación pública Mm, y cuando se aprueba la ley de desmunicipalización y se crean los servicios locales de educación pública, nos tocó armar primero la Secretaría Técnica que preparó el equipo que después se transformó en la base que hoy día es la Dirección de Educación Pública. En esa época, estoy hablando hace ya 10 años atrás. Entonces fui parte de ese proceso. No estuve a cargo, sino que fue parte de ese equipo que después se mm. integraron en el equipo legislativo, con el equipo que había estado trabajando los territorios, que después algunos de ellos, no todos, se transformaron en servicios locales. Entonces Oye, me tocó Matías, en un tuit, al principio con los concejales, los profesores, los directores. ¿Cuál es el mayor, crees tú, o ahora que lo veis con más perspectiva, el mayor logro de Educación 2020 en estos años? Voy a decir algo que no es tradicional, pero yo creo que hemos contribuido mucho en generar, en ser una escuela de formación para muchas personas que después se están dedicando a la política pública en educación. Es algo Formaste que un ecosistema de gente interesada y muy capacitada para resolver el problema. totalmente, yo creo que no nos dimos cuenta y con el paso de los años lo hemos ido madurando un poco, pero más allá de los resultados propiamente tal que la institución ha Mm, tenido, no sé, como leyes que se han aprobado, leyes que no se han aprobado también porque las hemos detenido
que consideramos que iban en mala dirección, innovaciones que hemos probado, transformaciones en muchos colegios en alianza con varias empresas. O sea, hemos hecho muchas cosas concretas y creo que vale la pena rescatarlo y además de posicionar la agenda. Hemos estado todo este tiempo posicionando temas y preguntas para mejorar el sistema Oye, educativo. Matías, Pero creo que ¿qué? este punto de generar un espacio en que uno golpea puertas y se da cuenta, mira, aquí hay un ex 2020. O sea, eso pasa mucho, Mm, que uno se encuentra con ¿Qué? ex 2020 en todas partes. Sí, o sea, hay mucha gente metida en el tema, mucha gente y súper bien formada. Y ahora, ¿cuál es el problema de la educación, Matías? Porque llevamos, ¿cuántos años? 30, 20, intentando resolverlo, pero en una palabra, ¿cuál es el problema? No te lo puedo decir en una palabra. ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la guata, así? Yo digo que Como, hace años a mí, no. yo digo, o sea, si te digo así, me da pena el estado de la educación hoy día en Chile. Me da mucha pena. Mira, yo creo que hay un problema que está de base, que es hay una romantización de lo que significa el proceso educativo. Mm. Y tenemos que salir de eso. Y cuando digo romantización, es que no vemos a los profesionales de la educación en su rol intelectual y en su rol profesional que debiesen estar. Porque ¿Por siempre se, qué? Porque eso es importante. o sea, porque eso se traduce en cosas concretas como, por ejemplo, las remuneraciones de los profesores. Hoy día, si uno ve los medios, se está permanentemente analizando de qué manera atraer los mejores talentos de la Mm, secundaria para que estudien pedagogía. Ya está ujú. harto demostrado a nivel internacional, no solo en Chile, que el nivel educativo va a depender del nivel de Ujú. los... Y esta ley donde se subvencionó a la docencia, la gratuidad a los que estudiaban O sea, eh, se partió con la beca vocación de profesor, después el 2014, 2014 creo que sí, no, 2016 se aprobó el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente, que no es menor, que Chile hizo un esfuerzo muy significativo y de un junio a un julio, en promedio, las remuneraciones de los profesores aumentaron en un 30% e hizo que los docentes pasaran de ser de los peores pagados a estar en el top 5 de los, de los profesionales mejor pagados. funcionó. Sí, excluyendo a, no sé, las profesiones que más ganan en el país, abogados, médicos, ingenieros comerciales. Claro, claro. Pero en general no es que estén mal pagados. Ahora, sí hay, y vuelvo al punto de esta romantización, generalmente se dice como, ¿qué es un buen profesor, una buena profesora? Como, y ponen a una persona tocando guitarra, disfrazado. Aquí tenemos que conceptualizar que el rol de los docentes es de un rigor científico mayúsculo. Eso significa que Mm, las facultades de educación debieran estar con los recursos suficientes para entender el proceso de aprendizaje que tenemos los seres humanos. mm, mm, Que el tiempo que mm. dispongan los profesores para poder conocer a Javier cuáles son sus condiciones de aprendizaje, sus Mm. condiciones familiares, sus condiciones de alimentación, o sea, conocerte profundamente para poder generar ese aprendizaje significativo que es el que se espera. Bueno, todo eso Oye, necesita Matías, de los profesores, solo para cerrar. pregunta. Entonces, todo lo que Sí, tienen los profesores hoy día es ellos le llaman agobio laboral, pero es un sí. exceso de carga horaria que después se llevan Eso te iba trabajo a preguntar. a casa, tienen que corregir las pruebas los domingos en la noche, preparar las clases un martes a las Están todo 9 el día con las cartulinas y con las otras cosas y van para todas partes. que sea su material pedagógico. Entonces, cuando digo que se romantiza, es como, no, como que la imagen de una profesora tocando guitarra Mm, no es. Necesitamos una mm. profesora con tiempo para poder pensar, para poder investigar, para poder escribir. O sea, necesitamos Hay, subirle ese peldaño y no pensar que esto es solo algo que falta voluntad o que falta... y en ese sentido, Matías, ¿el partido se juega ya estando adentro de la sala de clase? O sea, poner al profesor ideal arriba del escenario, o partiste perdiendo el partido por cómo diseñaste el sistema. Es por las dos cosas. Obviamente necesitamos que haya un buen profesional dentro de la sala de clase, pero también hay que ver en qué condiciones están esas salas de clase Mm, y desde lo básico, la temperatura es un tema que no se habla, pero
En el norte del país, con el calentamiento global, las temperaturas van a llegar a los 40 grados. ¿Quién puede estudiar así? Al No. sur, Y en si otros lados el frío, la humedad. calefaccionado, ¿quién puede estudiar así? Y uno ve las condiciones en muchos lugares, precariedad absoluta. Entonces, uno, como, ¿cómo está esa sala? ¿Cómo están llegando los estudiantes? Los estudiantes a veces llegan con hambre. Sí, la alimentación escolar es fundamental. En Chile tenemos un lujo de raciones de alimentos, la JUNAED hace un gran trabajo, Mm, con bemoles, pero en comparación al resto de la región, aquí hay un trabajo que está muy avanzado. mm. Pero aún nos falta en esa dirección. Si durmieron o no durmieron, la- Jardín, las tasas de meterle hacinación más plata a los jardines, ¿no? que hay, de hacinamiento que hay en las familias, en muchas partes del país en que viven, si uno ve los registros sociales de hogares, cuántos hogares hay dentro de una misma casa. Entonces, hay niños Mm, que no duermen en la noche y tienen que llegar al colegio a estudiar. Entonces, no es solo el profesor, mm, la realidad social de esa familia, niños abusados. mm. Entonces necesitamos que esto se comprenda con la sofisticación que amerita. No es solo con el esfuerzo. Al fin estáis creciendo como locos, por fin. Pero te diste cuenta de que eso trae muchas más dificultades de las que creíais. Te faltan sistemas, armar equipos, cultura, traer a la gente adecuada, despedir. Si estáis sobrepasados con estos temas, entra a Ventix.cl y agenda una evaluación inicial. Estoy seguro que podemos encontrar la manera de ayudarte. Yo creo que los profes juegan un rol social, cultural, y te digo algo, yo veo gente poco menor a mí, menor a 30, que viene saliendo a trabajar profesora, pudiendo haber estudiado cualquier otra cosa. Estudiaron por vocación, eh, y hace una pega increíble. Suben los Sí, puntajes de los Simpsons por las nubes. eh, o sea, hay mucho talento también. Ha logrado el sistema atraer talento. yo creo que ese es un punto que es importante, Javier, que estás diciendo, porque una cosa es lo que se espera, lo que se sueña. Yo tengo la fortuna de recorrer el país de Arica a Mauquel, al sur. Y he conversado con profesores por todos lados y está lleno de profesoras, de profesores de gran nivel. Mm, mm, Pero las condiciones, igual insisto con el tema, mm, las condiciones laborales de tiempo es bien desgastante, la verdad. O sea, es mm. bien, se Es les para pide morirse, muchas es para cosas, morirse. pero el país no les está entregando los recursos ni en remuneración, a pesar de que hubo un aumento, pero estamos al debe en horas Mm, lectivas, etcétera. Entonces, sí, uno encuentra estos casos como, no sé, gente que tú conoces, yo también conozco mucho, pero hay un documental ya antiguo ya, pero que los gringos hicieron de Waiting for Superman, creo que era. mm, Que decían, ¿por qué el sistema educativo tiene que estar esperando que llegue un Superman o una Superwoman? mm, Porque mm. todas estas personas son superhéroes. Y no Sí, po. necesitamos un sistema de superhéroes. Necesitamos reconocerles su rol profesional, como todo el resto de las profesiones. Entonces, dicen, oh, mira, que venga esta super mujer talentosa y que va a trabajar en las condiciones más paupérrimas, va a lograr subir los resultados, sin duda, pero ¿a qué costo? Y el país no Claro. puede. Y esos profesores y esas profesoras están subvencionando la precariedad que el país tiene con el sistema educativo. Y eso es lo que hay O que sea, yo parar. creo, ¿sabéis qué pasa? Yo creo que están los médicos a nivel de estrés, creo yo. Los médicos, los profesores y los abogados, top 3 ahí, full estrés. No sé, no conozco todas las O sea, actividades, pero los temas son yo niveles la de tiro estrés. así sin ningún dato detrás, pero es Claro, estresante pero ser profesor. imagínate si fuesen esos tres, supongamos que eso es cierto. El nivel de remuneraciones no va en esa línea, pues un médico, O sea, no sé, está la mitad, un tercio por, menos. por decir algo, por un anestesista que está en un proceso bien No estresante, hay. obviamente, pero puede ganar más de 20 millones de pesos, por Sí, decir algo. sí, 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 sí. Un Y los docente hoy tratamos día, como si valieran 20 millones de pesos porque están jugando con nuestra vida, pero a los profes que determinan nuestra calidad de vida no les metemos un peso. entonces, por eso hice la distinción hace un rato, que hoy día un profesor puede llegar a ganar 1,5 millones, 2 millones, 2,5 millones después de varios años de Mm. trabajo. En otras carreras esos son sueldos iniciales.
a eso me refiero con dejar de romantizar. Sí, esta Mm, misma compañera que tú dices, que hace un buen trabajo, bueno, esa persona podría estar ganando 6 7 millones de pesos, por decir algo, lo estoy sobresimplificando, mm. pero es por una parte plata, pero por otra parte es disponibilidad de tiempo. Si es, necesitan tiempo para hacer un proceso intelectual de formación, de actualización, que hoy día no lo están pudiendo tener. Y este es uno de Oye, los Matías, factores. nos quedan pocos minutos y quiero hablar de otro tema, así que te voy a cambiar el volante. Eh, la muerte. Parte de tu vida la has dedicado a pensar y reflexionar en la muerte. Cuéntame por qué. Para mí ha sido un proceso bien natural, la verdad. Pero hablando de educación, lo que estamos haciendo ahora, siempre me quedó corto mi pregunta la idea fuerza de la educación de calidad, como me queda corta. Y por eso me fui a estudiar política particularmente. Allí me profundicé en la igualdad de oportunidades. En la igualdad de oportunidades me metí en varios pensadores y me voy a la discusión de por qué el ser humano está permanentemente buscando la perfección, como ser más fuerte, ser más bello, ser más inteligente, Mm, vivir más. Y en el extremo de eso me encuentro con una corriente contemporánea que es el transhumanismo. ¿Y qué es el transhumanismo? Es una corriente que dice que el ser humano puede vencer la muerte no envejeciendo. O sea, por ejemplo, que tú, Javier, ¿qué edad tienes tú, Javier? 31. 31. Que Javier se quede con el cuerpo de 31 años que tiene ahora, joven, saludable, espero, en buena condición física, para siempre. Que dejes de envejecer en este momento. Y en consecuencia no se muera, a no ser que te suicides, te maten, choques, no sé. Entonces, Pero ¿qué significa una corriente literaria sobre eso? Como qué es lo que reflexionan? me encuentro con esta corriente de pensamiento que son los transhumanistas y mi pregunta fue, ¿por qué alguien cree, uno, que no nos vamos a morir? Y dos, Eso. ¿por qué querrían no morir? Y ahí llegue la muerte. O sea, esa fue como ¿O por qué mi... no querrían envejecer? Si bien es doloroso, tiene su salsa secreta. Claro, entonces llego a eso y descubro que esta corriente, principalmente el mundo en San Francisco, Silicon Valley, ahí están invirtiendo grandes capitales, de hecho los pueden ver después. El mismo creador de OpenAI, se me olvidó el nombre ahora, pero Sam Altman. se invirtió uno de los inversionistas más grandes de una empresa que busca hoy día, todo esto es biotecnología, todo esto es ciencia, Ujú. aumentar el lifespan de los seres humanos en 10 años. O sea, de a poco ir logrando que el ser humano viva más años. Su meta son 10, que quizás es como la más realista, entre comillas. Pero con todas las técnicas de ingeniería genética, hoy día es algo que se cree factible, no ahora, pero quizás en varias décadas más. Es más, algunas personas dicen que el primer ser humano amortal, que no va a morir, ya nació. Entonces, me encuentro con todo esto, que es alucinante, la verdad, Mm, y mm. converso con un amigo que es geriatra y me dice, yo por razones distintas, que no más intelectuales como la mía, que llego desde la Eso te iba filosofía. a preguntar, qué curioso, yo pensé que me iba a hablar de la muerte de un ser querido y de todo, pero tu hambre por la muerte viene de la intelectualidad, qué curioso. Desde ahí llego. Entonces, mi amigo Jorge, el geriatra, me dice, por razones profesionales, hay muchas conversaciones por allí, pero no hablamos nunca. Entonces dijimos, ¿por qué no organicemos una conversación y veamos si Mm. más personas quieren hablar del tema? Y esto fue el 2016. Y trajimos, comillas, una franquicia social que la pueden ver en deadcafe.com. Organizamos el primer café de la muerte y fue alucinante. Y de ahí no he parado. De hecho, fruto de esas conversaciones ya he tenido, saqué la cuenta hace un tiempo atrás, he hablado con más de 3.000 personas, he participado en el Congreso de Cuidados Paliativos de paliativistas. Ayer, el miércoles, estuvimos en el Congreso de Geriatría. Ayer estuve participando en un grupo de ¿Tú, psicólogos para hablar del tú libro. creís que el Estado debe intervenir en la decisión de las personas por quitarse la vida? Si me preguntas si debiéramos tener regulada la muerte médicamente asistida, yo creo que sí. Yo creo que sí debiéramos tener regulado tanto el suicidio como el suicidio asistido, perdón, como la eutanasia, que Pero si te vamos al valor, más arriba, o sea, al valor de la vida, y le decís, ¿el Estado debe intervenir en esa decisión? es que no ¿O tú eres interviene. de la escuela?
No Es que el Estado, interviene. el Estado intervendría si es que hubiese pena de muerte. ¿Y qué es lo que hay hoy día Y de eso estoy, castigo? eso estoy radicalmente en contra. Y eso no existe, no hay pena de muerte. Hay cadena perpetua. No, 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 pero me refiero, ¿cuál es el castigo de no obedecer a la regulación? No entendí la pregunta. Estamos hablando de que si el Estado debe o no intervenir en cualquier decisión desde la vida a la muerte, ¿no es cierto? ¿Tú estás de acuerdo o estás en desacuerdo con eso? Es que depende de la naturaleza de la decisión, porque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo que el Estado intervenga en mi libertad de ponerme o no el cinturón de seguridad, por ejemplo. Yo creo que está bien que me obliguen, Ya, ya, ok. o que me Esa es una obliguen. forma de cuidar la vida, pero no, Sí, no sobre decidir si quiero la vida o no. es- no, claro, por eso digo, por tu pregunta es si es que el Estado tiene un rol en las decisiones personales, yo creo que sí está bien que me corte algunas libertades, como no poder cruzar en una luz roja. Estoy de acuerdo con ese tipo de decisiones. Ya, Ahora, si el Estado debiera o no determinar hasta dónde yo vivo, yo creo que no. Pero con una ley, no sé si esa es la pregunta que quieres hacer, pero si una ley de eutanasia o de suicidio asistido, ahí la decisión jamás va a ser del Estado, es de la persona. Es la autonomía total. pero hoy día está decidiendo por nosotros la no posibilidad de matarnos. No sé, te pongo el ejemplo de mi abuela. Mi abuela falleció hace un par de años, 95 años. ¿Ya? Vivió toda su vida feliz, buenos cuidados en los últimos años. eh, y la vieja empezó a morirse y le da las ganas de decir, "Ay, que no quiero seguir empujando, me duele, ¿cachai? Tengo dolor, no quiero seguir". Pero tú vas y si por protocolo tiene que ir a la UCI y el protocolo de la UCI es sostenerle la vida a pesar de que la vieja esté en paro. El Estado está decidiendo por ti, eh, con normas, regulaciones, leyes, que tú no te podáis morir. Incluso cuando se le solicitó la firma a la familia, ¿cachai? Entonces, hoy día sí interviene el Estado, de una u otra manera. Sí, ok, ahí entiendo tú. Yo creo que depende de la situación también, porque una cosa es, llevo a conceptos más técnicos del mundo de la medicina. Por ejemplo, el encarnizamiento terapéutico, eso es algo real. Y eso es, como bien dice el nombre, ensañarse con mantener a una persona viva sin importar en Claro, las condiciones en las cuales esté. claro. Entonces, eso pasa mucho, y pasa mucho a los profesionales de la salud, porque, por ejemplo, en el turno nadie quiere que se le muera al paciente. Mm, Entonces, lo mantienen vivo, como sea, y que mm. ojalá el próximo turno, el traspaso del turno, Exactamente. entonces, Problema tuyo. pensamiento terapéutico. Ahora, por otra parte, algo que hoy día ocurre y que muchas personas lo confunden con la eutanasia, pero que eso no es eutanasia, es la sedación paliativa. Eso sí se puede hacer y ocurre y es una Mm, práctica médica aceptada totalmente. claro. Es cuando una persona está muriendo, es Se le inyecta todo el... dejar de tratarla y se da una sedación para que no sufra, cuyo claro. objetivo es que no haya sufrimiento. Morfina, todo tipo de cosas. Pero la persona va a morir por condición natural porque es Correcto. inevitable que muera. Eso es posible. Entonces, yo creo que depende de la situación en la que se esté. Entonces, en la primera, claro, ahí hay un encarnizamiento y parecería que el Estado, a través de ese centro asistencial, estaría impidiendo que esa persona muriera. Claro, En el segundo, no. En el segundo, la claro, persona fallece y sin dolor. Entonces, va a claro. depender siempre también de el criterio del cuerpo médico, de la conversación que haya con la familia y Mm, la gran diferencia de tener o no una regla, una regulación a la mm. muerte médicamente asistida, ya sea eutanasia o suicidio asistido, es que la paciente podría tomar esa decisión en el momento en que todavía está lúcido, está en su uso Mm. Y racional. Ahora, eso obviamente es en casos no extremos, no se pueden tomar las decisiones. Y yo creo que es algo que va a ocurrir. En Occidente está ocurriendo. Yo lo planteo en mi libro, tú lo mencionaste, se llama Memento Mori. Es uno de los muchos múltiples temas mm, que planteo porque creo que vale la pena que lo
conversemos, que lo debatamos, que lo hablemos con nuestra familia, que ojalá podamos dejar nuestras voluntades anticipadas también. Ese es el aporte importante eso. Más potente que creo que quiero hacer con los Cafés de la Muerte, con el libro Memento Mori, es que tomemos conciencia de nuestra propia mortalidad. Porque por un lado, si los transhumanistas, que era mi motivación original, nos quieren tratar de hacer una especie que no se muera, que no envejezca, no sé si eso va a ocurrir o no. Hoy día la ciencia dice que todavía no es factible, pero dicen que puede ser en algún momento en el futuro. Pero hoy día, en las condiciones en las que estamos, tomar conciencia de nuestra propia mortalidad, creo yo, y esa es mi apuesta, nos hace muy libres. Nos hace muy libres en cómo yo vivo la vida, en cómo disfruto con mis seres queridos, en las decisiones que tomo, en si quiero agarrar mis cosas y mandarme a cambiar en una camioneta a viajar por América Latina. O sea, es una decisión súper importante de cómo vivo. Entonces, pensar en la muerte y la toma de conciencia de nuestra mortalidad, creo yo, hoy día es de suma urgencia, de suma importancia para cómo podemos y queremos vivir nuestra vida. Llevas años con esa idea de negocios dando vuelta en tu cabeza y aún no te atreves a empezar. En Ventix hemos diseñado un método para acompañar emprendedores, ayudarlos a empezar, pivotear y escalar sus negocios. Visita Ventix.cl y agenda tu evaluación inicial. Démosle vida a ese proyecto. Oye, Matías, se nos acabó la hora. Tenemos hora y se nos acabó. ¿Tenéis que irte corriendo o tenéis unos minutos más? Alcanzamos a cerrar en un minutito, alcanzamos a cerrar. Ya. Oye, Matías, última pregunta para el tweet de cierre. Tu estado de ánimo respecto a la política chilena. Aburrido. Aburrido porque creo que hay poco estímulo intelectual, hay poca mirada de largo plazo, Hay populismo. Yo creo que todavía no llegamos a un populismo propiamente tal. Todavía no, pero sí hay un Se olfatea en el aire, se olfatea. Pero hay un simplismo muy claro, o sea, se ataca cualquier cosa. Yo creo que hay un rol que creo que muchas veces se menosprecia, que es el rol de las oposiciones. Cualquiera, no digo la actual exclusivamente, digo, cualquier oposición cree que su rol es estar en contra de todo y estar opuesto al gobierno, en lugar de entender que también en algún momento van a ser gobierno, probablemente, si esa es la gracia, nace la democracia. Hace mucho rato, creo yo, se transformó en algo totalmente aburrido, poco estimulante. Hay poca gente que está participando, los partidos están cada vez con menos militantes, se filma y después se deja de militar. Y yo creo que los partidos son absolutamente necesarios en una democracia. Y debiéramos dejar de tener tantos partidos y ojalá que se puedan reunir. Y creo que el ejercicio que hizo el Frente Amplio, por ejemplo, es positivo, como reunir todos los partidos de un mismo grupo bajo un gran partido. Creo que es un ejercicio muy sano para la democracia. Bueno, Matías, se nos va el tiempo. Me encantaría seguir conversando contigo de política, de la inteligencia artificial y la bioética. Vienen temas ahí interesantes en el futuro que no se habla mucho. De la muerte, muchos temas. Así que a ver si nos animamos para una próxima conversa, Matías, y poder seguir comentando estos temas. Agradecido por tu tiempo y admirable todo lo apega que hay hecho detrás de cámara, jugándotela por la educación en Chile. Ha sido muy lindo que hayan personajes como usted empujando estos temas. Así que gracias. Gracias a ti, Javier, por la instancia. Yo siempre feliz a conversar, a escribir, y tengo una política personal que a veces me cuesta cumplirla, pero la cumplo, y es responder todo. Entonces, que parte sea quien sea, en el tema que sea, entonces siempre disponible para eso también. Ya saben, chiquillos, le escriben. ¿A dónde te escriben? ¿Dónde te contacta la gente? Puede ser a mi correo electrónico, en LinkedIn, yo respondo todo, así que donde sea. Ya, buenísimo, Matías. Gracias por tu tiempo, un abrazo. Saludos por allá. Chao.